Buenos días, psicóloga María Augusta López. El tema que abordaremos hoy es el silencio y la resistencia. Primeramente, los silencios nunca están vacíos, ni de significado ni de sentido. Se los debe escuchar constantemente. El silencio en la terapia resulta tan valioso como la pronunciación adecuada de las palabras. El silencio no significa que uno no sepa lo que le ocurre al paciente o que uno no sepa qué palabras pronunciar. El silencio es la espera y el espacio para que él emprenda ese camino con nosotros al lado. Es decir, el silencio es la parte importante de la terapia. El silencio comunica, deja pensar y analizar lo que se está hablando. Como sabemos, el silencio es muy importante y forma parte de nuestra vida e interacción, tanto la personal como en la general. El silencio de un paciente es necesario para poder interpretarlo, saber cómo se está dando y de qué manera se siente. Por ello es necesario poder entender y manejar un buen dominio hacia el paciente. El comportamiento y acción que da un paciente al dar un silencio o permanecer en él se puede descifrar y obtener muchas respuestas, tanto positivas como negativas. El silencio del analista se encuentran dos tipos de silencio: el silencio de apertura del inconsciente y el silencio del cierre. Y empezamos diciendo que el silencio es una herramienta necesaria para tener una conversación amena, por lo que se explica que en el silencio de apertura del inconsciente, el terapeuta o el analista da tiempo al paciente para que pueda expresar e indagar sus sentimientos inconscientes, sus recuerdos, para que pueda expresarlos mediante el lenguaje verbal o no verbal. Es decir, que en una conversación o en una entrevista de trabajo se le da paso y se le da tiempo para que pueda demostrar sus verdaderos sentimientos. Si nos ponemos un ejemplo, cómo se podría hacer en una entrevista de trabajo, la mayoría de personas tratan de dar lo mejor de sí para que puedan obtener el trabajo. Pero mediante este tiempo se puede ver y se puede analizar cómo la persona reaccionaría ante una situación no dada o posiblemente a futuro dada. Y de esta manera se podrá evidenciar los verdaderos sentimientos y de verdad cómo reaccionaría el individuo ante la situación propuesta. Es decir, por lo que es una herramienta buenísima para el trabajo. Y el silencio de cierre es cuando ocurre un problema o las limitaciones no son respetadas, y este silencio ocurre para que el paciente entienda y pueda retirarse y pueda haber una solución, si hay una derivación a otro terapeuta o simplemente se le explican los límites y se hace un acuerdo de que serán respetados. En psicología clínica en general y en psicoterapia y en particular en psicoanálisis se denomina resistencia al conjunto de conductas y actitudes de rechazo u oposición de un paciente frente al tratamiento, algún aspecto específico de la terapia o del encuadre o de la propia persona del terapeuta. Este término fue introducido en 1885 por Sigmund Freud. La resistencia desde un punto de vista de la teoría psicoanalítica es un proceso mental o acción dirigida por el inconsciente que tiene por objeto impedir que lleguen a ser conscientes ciertos contenidos reprimidos, los que desde el exterior por las técnicas utilizadas en el tratamiento se estimulan para que broten a la conciencia con el objetivo de acceder a una mejor lectura de los mismos. Estas fuerzas se oponen al tratamiento porque es dolorosa o difícil ese conocimiento y el paciente se resiste a tomar conocimientos de algunos de sus deseos o impulsos o recordar algunos hechos penosos o vergonzosos. Al momento de presentarse una resistencia dentro de la entrevista, como profesionales es necesario que contemos con ciertas técnicas que nos ayudarán a manejar esta situación. La primera técnica que utilizaremos sería el Raptor, que es el de generar confianza con el
entrevistador desde el momento que llega. Con esta confianza así podremos alentar a la comunicación y a la fluidez verbal, es decir, que el entrevistado se puede expresar de manera libre. 3. El saber escuchar. Escuchar cuáles son sus problemas, estar atentos a eso para que el entrevistado sienta que sí lo estamos escuchando y que sí nos interesa saber cómo él se encuentra. 4. El ser empático. Para esto podremos ponernos en el lugar del paciente y así podremos entender mejor su situación y de qué manera podremos ayudarlo. Y 5. El ver sus expresiones corporales y faciales para saber si es que él se siente cómodo o nos está mintiendo en alguna situación.